Muchos de nosotros como empresarios no sabemos qué estrategia seguir dentro de la empresa, sobre todo desde el punto de vista financiero, para poder tener un impacto, sobre todo en un impacto favorable en el precio de las acciones. Tomamos muchas medidas que algunas no son buenas, otras tienen un impacto de corto plazo, otras no tienen ningún impacto, y gran parte de la preocupación sobre todo lo que viven las empresas, es realmente generar valor para los accionistas, y la única manera en este aspecto poder generar es cómo yo poder tener un impacto a largo plazo en el precio de las acciones que nos dé un poco de bienestar a la gente que está arriesgando su dinero en este tipo de empresas. Hay muchas teorías que hablan de la cuestión de evaluación. De hecho, nosotros aquí en el IPADE hablamos mucho de la parte de evaluación. Hay varias teorías que nosotros revisamos en la parte de evaluación que definitivamente están basadas en muchos supuestos, sobre todo porque cuando hablamos de evaluación hablamos del futuro, hablamos de cómo se va a comportar el futuro, y el futuro vemos que cada vez es más incierto, es más difícil predecirlo. Entonces eso genera varios supuestos y genera también que muchos de los precios que logramos obtener o los impactos que pueden llegarse a darse en las acciones no se den definitivamente. ¿Por qué? Porque el comportamiento, muchas de las variables de las que pensamos que se va a dar, simplemente no se va a dar. Yo esto lo estuve analizando a través de la investigación que estuve haciendo, y decidí no meterme a hacer un análisis tradicional a través de proyecciones. Me metí a una cuestión mucho más simple, que es el análisis de múltiplos. El análisis de múltiplos, aunque algo muy sencillo, tiene variables, está fundamentado también como cualquier principio de evaluación. Obedece a varios principios de evaluación, que es la capacidad que tiene la empresa de generar flujos futuros en el tiempo, y otro aspecto muy importante, que es la parte del riesgo. Son dos principios fundamentales en los cuales se basa la evaluación, y para este caso manejé variables de desempeño, unas relacionadas con el estado de resultados, como son las utilidades, o lo que es el EBITDA también, que es algo que cada vez se utiliza más, y por otro lado utilicé algunas variables también que se encuentran dentro del balance, fundamentalmente, que es la parte del valor en libros básicamente, o también lo que llamamos es todo lo que se refiere a lo que es el capital invertido, que se refiere a todos los recursos, tanto de deuda como de capital, que se invierten dentro de la empresa. Esas son las variables fundamentales que yo traté de utilizar. Utilicé un periodo de 17 años, del 2000 al 2017, y utilicé un total de 30 empresas. Y me interesó mucho hacerlo para este periodo porque tenemos ahí varios tipos de ciclos. Del periodo 2000 al 2010 hay ciclos de franco crecimiento, pero también hay una recesión muy importante. Recesiones que encontramos en el periodo 2001, 2002, 2009, que son recesiones muy importantes. Y también tenemos crecimientos que se dan en el 2010, ¿no? Como son parte. Y otro ciclo también, en el cual es del 2011 al 2017, en donde tenemos un crecimiento básicamente moderado, como los que hemos experimentado en los últimos años. Las conclusiones son realmente interesantes. Yo pensé que realmente la variable más importante, que es lo que apunta gran parte de las hipótesis y gran parte de los investigadores, es las utilidades como una variable de desempeño más importante que hay. Pues me di cuenta que no eran las utilidades para el caso mexicano. Pude comprobar a través de todas las diferentes hipótesis que la variable más importante es el valor en libros, y es la variable EBITDA. Esto tiene algunas repercusiones importantes para analistas y para empresarios. Parece que lo que tenemos que cuidar, y sobre todo en diferentes momentos, es el comportamiento que tiene que ver para poder determinar lo que es el valor en libros. El comportamiento del valor en libros depende de variables, la rentabilidad, por ejemplo, que es una de las variables más importantes. Otras variables son las variables macroeconómicas, por ejemplo, que explican muy bien esto, como por ejemplo es el IGAE. También el comportamiento de las utilidades. Entonces, a través de todo esto yo traté de determinar cuáles son las variables que determinan el valor, para poder dar ciertas pistas a los empresarios o analistas de saber si estas variables se comportan bien, seguramente van a tener en un mediano plazo un impacto muy bueno en el precio de las acciones. Los resultados fueron contundentes para todo el periodo. Sin embargo, yo encontré unos resultados para el periodo 2000-2009 y otros resultados para el periodo 2010-2017. Y para el periodo mucho más volátil me di cuenta que el EBITDA es
la variable más importante que explica el comportamiento de las acciones. Sin embargo, para el 2010-2017, la variable que le explica mejor es el valor en libros, ¿no? Las dos muy pegadas, pero una sí realmente se empeña mucho mejor que las otras. Entonces parece que son las dos variables más importantes. Y sin embargo, la variable utilidades pues se cuenta ya mucho más rezagada. Parece que la variable utilidades, a pesar de que es una variable fundamental, ya los inversionistas se voltean a ver otro tipo de variables que no necesariamente es la variable tradicional que veníamos analizando por varias razones, ¿no? La variable utilidades nos da mucha información, pero también se encuentra distorsionada. Y se encuentra distorsionada por políticas fiscales, por políticas también que tienen que ver con la depreciación de activos fijos también. Entonces la variable beta es una variable mucho más limpia en ese aspecto. La variable que tiene que ver con valor en libros también es una variable que está teóricamente muy bien fundamentada y realmente es una variable que se ha utilizado anteriormente y parece que cada vez se empieza a cobrar más fuerza. He encontrado a través de la literatura que cada vez algunos nuevos autores empiezan a encontrar que estas variables son las que llegan a tener mucho más impacto y me parece que estos nuevos hallazgos, a diferencia de lo que había anteriormente, pueden dar nuevas luces a los empresarios y analistas y saber qué impacto van a tener las acciones en un mediano y largo plazo dependiendo del comportamiento de estas nuevas variables de desempeño.